Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Verónica Contreras, perfusionista, coordinadora del programa ECMO aquí en Monterrey, México. Me es muy grato darles la bienvenida a este diplomado en certificación en soporte de vida extracorpóreo. Gracias por el interés en esta terapia extraordinaria que todos estamos por conocer en este curso. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante como lo es el circuito extracorpóreo y sus componentes. Sabemos que hay médicos especialistas, perfusionistas y enfermeras en este grupo y que hay gente que está probablemente ya relacionada con este tema porque ya están realizando ECMO en sus diferentes hospitales y centros de trabajo. Pues vamos a revisar todo lo que compete a este tema y por favor estoy atenta a sus comentarios, a sus sugerencias a través de mi correo. Bienvenidos y me da muchísimo gusto que estén adquiriendo y tomando este curso con nosotros. Bueno, vamos a iniciar con el tema, el circuito extracorpóreo y sus componentes. A través de esta plática vamos a revisar los principios generales en el diseño del circuito, cómo identificamos los componentes del circuito de ECMO, los tipos de bombas de sangre que hay, los dispositivos de intercambio de gases, las membranas oxigenadoras, qué monitoreo debemos de tener en el circuito, lo que compete al cebado del circuito, cómo hacemos la selección de tipo de circuito y cánulas y todo lo que hay en cuanto a dispositivos de monitoreo. Algo muy importante también y que puede evitar situaciones de emergencia es el que tengamos un chequeo importante del circuito y cómo definimos roles ante una emergencia. Todos sabemos ya la historia del ECMO y en clases anteriores revisaron todo lo que ha sido los antecedentes en cuanto a la historia del ECMO. Todo lo que implicó la circulación extracorpórea para el desarrollo del ECMO, ¿sí? El que primeramente se plantearon la idea de cómo podías mantener a un paciente soportado en cirugía cardíaca, qué pasaría si lo traspoláramos a días o a semanas con estas membranas. De ahí se creó toda esta inquietud y todos estos estudios que se hicieron relacionados al ECMO. Una parte muy importante es el desarrollo de la membrana Kolobov. Sabemos que el doctor Theodor Kolobov desarrolló el primer oxigenador de membrana de goma de silicón, que ustedes ven aquí. Este dispositivo tenía un largo recorrido de sangre que daba como resultado una alta resistencia al flujo. Se usó muchísimo, incluso a mí me tocó utilizarlo. Este dispositivo fue fabricado en varios tamaños según el área de superficie efectiva y este dispositivo se usó por 50 años, ¿sí? Hasta que se suspendió su producción en el 2012. Aquí podemos ver cómo los primeros ECMOs que se utilizaban con bomba de rodillo, con una vejiga, ¿sí? Para el control del volumen que se extraía de la cánula y que llegaba al rodillo. Esto fue en los primeros inicios de la utilización del ECMO. Dentro de los componentes del sistema de soporte de vida, sabemos que debemos de proporcionar una adecuada plataforma circulatoria para el soporte mecánico de pacientes con función cardíaca y o pulmonar comprometida, ¿sí? Después veremos las indicaciones. Entonces, en los circuitos de ECMO deben de estar diseñados de acuerdo al paciente, de acuerdo a que nos permitan un transporte y movilidad del paciente y el que podamos permitir acceso a terapéuticas adicionales como es la hemofiltración y la terapia continua de reemplazo renal. Aquí es importante porque va a depender de su hospital, ¿sí? Del programa que tengan establecido y de la decisión de permitir acceso a otras terapéuticas o solamente el circuito a lo que compete al circuito, ¿sí? Y hacer estas terapias con otros accesos dentro del paciente. Esto lo define cada institución. Y sabemos que todos los circuitos, la membrana y las centrífugas tienen diferentes tipos de recubrimientos. ¿Qué pasa con estos recubrimientos? Estos recubrimientos. Existen dos tipos de recubrimientos, los bioactivos que contienen heparina o que están basados en heparina o los biopasivos sin heparina. Ambos tipos de recubrimientos proporcionan una elevada biocompatibilidad gracias a la hidrofilización de la superficie.
¿Qué va a pasar? Va a reducir la naturalización proteica y la adhesión plaquetaria. ¿Qué sabemos de estos recubrimientos? Pues sabemos que tienen más de 20, 25 años que se han estado estudiando, ¿sí? Para optimizar esta interacción entre la sangre con todas estas superficies no endotelizadas, ¿sí? Entonces lo que queremos es optimizar la interacción entre estas superficies y los agentes sanguíneos y el propósito es disminuir la respuesta inflamatoria, ¿sí? Sabemos que estas superficies tienen algunas propiedades hidrofílicas o hidrofóbicas y esto permite que esta superficie o que esta propiedad se adhiera a la superficie del circuito y forme una película protectora, ¿sí? Sabemos que de acuerdo a cada marca o a cada tipo de membrana y de circuito, existen diferentes tipos de superficies, ¿sí? De superficies que protegen tanto el circuito como la membrana y que, como lo habíamos comentado, hay biopasivos y hay bioactivos. Cada compañía tiene determinado su composición de estas superficies o de estos recubrimientos especiales. Sabemos que esto también pues eleva el costo de estos equipos. Otras consideraciones importantes es que el circuito tenemos que tener importancia porque los circuitos de gran longitud lógicamente elevan el llenado primario y el uso de productos sanguíneos y pueden aumentar la pérdida de calor. El diámetro y la longitud de los tubos van a contribuir con la resistencia al flujo sanguíneo. Y el logro del flujo deseado, pues lógicamente está determinado por el sitio del acceso vascular, por el diámetro del tubo y por el tamaño de la cánula. Esto es importante. Lo permitido para cada diámetro de tubería por lo general es 3,16. Con tubería de 3,16 podemos dar hasta 1,5 litros por minuto. En tubería de 1/4 hasta 2,5 litros por minuto y en tubería de 3/8 hasta 5 litros o más. Esto es importante para cuando hagamos la selección del circuito. Sabemos que todos estos están fabricados a partir de una formulación de cloruro de polivinil combinado, ¿sí? Normalmente los circuitos poseen dos diámetros, de 1/4 para sistema pediátrico y de 3/8 para sistema adulto. El sistema pediátrico generalmente se usa para niños o bebés que tengan menos de 10 a 12 kilos y el sistema de 3/8 se utiliza para pacientes arriba de 12 a 10 kilos, ¿sí? También se pueden adaptar dentro del circuito conectores para medición de sistemas de gasómetro en línea. Estos conectores son eh, adaptados en el lado arterial y en el lado venoso. Otra modalidad muy importante en el circuito es la utilización o la adaptación de un puente, ¿sí? El puente es un conector que va a conectar la línea arterial y la línea venosa cerca del paciente. ¿Para qué es utilizado el puente? Para permitir que la sangre recircule en situaciones en las cuales el paciente es removido del soporte, esto es, por ejemplo, en el ECMO veno-arterial, ya sea durante el destete o ante una emergencia. Aquí también va a ser importante que cada programa determine esta utilidad del puente. Normalmente el puente es más utilizado en el ECMO veno-arterial, ¿sí?, que en el ECMO veno-venoso. Este es el típico circuito que vemos y que vamos a estar viendo durante la mayoría de las clases, donde podemos presentar aquí partes importantes del circuito, ¿sí? Podemos identificar la parte venosa del circuito que comprende desde la salida, ¿sí?, de la cánula hasta la entrada a la membrana. Todo esto es sangre venosa, ¿sí? Y la sangre ya oxigenada es de la parte posmembrana, ¿sí?, hasta la entrada a la cánula, ¿sí? Aquí tenemos el puente que les estaba comentando ahorita, ¿sí?, que está cerca, lo más cerca a las cánulas. Y también es importante identificar todos los puertos que tenemos que tener a través del circuito, ¿sí? Puertos de monitoreo de saturación venosa, un puerto para un Beder bladder, que ahorita lo vamos a ver, la entrada a la centrífuga o al rodillo y la salida hacia la membrana, ¿sí? Puertos importantes para poder conectar la infusión de heparina, para poder tomar muestras y poder identificar cuál es el área segura de la membrana, ¿sí? Poscono,
premembrana, ¿sí? Y aquí tenemos el circuito, un circuito igual, ¿sí? Un circuito más simple, con menos accesos, pero de igual, identificando el lado venoso y el lado arterial. Más adelante vamos a ver la cuestión en relación a en qué parte del circuito hay presión negativa y en qué parte del circuito hay presión positiva. Pero este es el típico circuito de ECMO que ustedes yo creo que han de haber visto ya en la mayoría de los libros de soporte de vida o de ECMO. Primeramente vamos a hablar de la bomba de rodillos, ¿sí? Este equipo o este sistema se utilizó en los primeros inicios del ECMO y actualmente hay grupos que todavía siguen usando bombas de rodillos, sobre todo en los pacientes neonatales, en el ECMO neonatal, ¿sí? Por los bajos flujos que damos a través de este sistema. Sabemos que la función principal pues, es desplazamiento de volumen, requiere un servorregulador, ¿sí? Y para limitar el traumatismo sanguíneo que se pudiera ejercer en estas bombas de rodillas deben de calibrarse para ser parcialmente oclusivas. Esto es importante en estas bombas de rodillo, ¿sí? Y las bombas centrífugas podemos clasificarlas en magnéticamente accionadas y magnéticamente suspendidas. Dentro de las magnéticamente accionadas tenemos la centrífuga Me2, Impella, Rotaflow, Revolution y Demetronic Biomedicus. Y las bombas suspendidas magnéticamente por levitación se encuentran solamente Centrimac y Pedimac. Todas estas bombas se encuentran disponibles para uso en el soporte de vida extracorpóreo. ¿Qué es la bomba centrífuga? La bomba centrífuga, pues lógicamente es un propulsor que está provisto por aspas o por conos y que va a generar una presión negativa en la conexión de entrada y una presión positiva en la conexión de salida, manteniendo constantes las revoluciones por minuto. Esto es importante. Entonces va a generar un aumento de flujo cuando aumente la precarga, ¿sí? Va a haber menos riesgo de cavitación, ahorita vamos a ver qué es cavitación, y va a haber menos posibilidad de ruptura de tubos. Las centrífugas accionadas magnéticamente tenemos la Biomedicus, la Medos, la Revolution Sorin y la Rotaflow, ¿sí? Todas estas debemos de tener la importancia de la capacidad que tienen, del volumen de cebado que tiene cada sistema, que es importante. Y es importante también mencionar que cada una tiene también su flujo máximo en la cual puede estar trabajando, ¿sí? La bomba centrífuga, Centrimac o Pedimac, sabemos que es magnéticamente suspendida, ¿sí? Entonces hay menos sobrecalentamiento, ¿sí? Esta propiedad es importante porque este sistema genera menos hemólisis durante los pacientes que tenemos en ECMO, ¿sí? Todas tienen su motor, su motor para la colocación de estos conos importantes y al igual que las membranas, estas también tienen una validación. Normalmente esta está validada hasta uso por 30 días, ¿sí? Y existen dos tipos de conos, el cono pediátrico y el cono adulto. El cono pediátrico es utilizado hasta 10 kilogramos de peso y a partir de ahí puede utilizarse el cono adulto. La capacidad de flujo es importante de cada cono. En el flujo pediátrico tiene un flujo máximo de 1.7 litros por minuto y el cono adulto 10 litros por minuto. Es importante también comentar que este tipo de centrífugas es muy utilizado en aquellos casos que los pacientes requieran asistencia ventricular o biventricular. Entonces, el monitoreo de las bombas centrífugas es muy importante y el índice de flujo es una función de 3 variables, de la revolución por minuto, ¿sí? De la resistencia en la entrada, o sea, la precarga, y en la resistencia de salida. Es importante estar monitoreando esto cuando estemos utilizando estas bombas centrífugas, ¿sí? Los equipos de ECMO, los sistemas de ECMO, aquí lo podemos ver. Es un carro compuesto por la unidad motriz, por el cerebro del sistema de la consola del ECMO y por sistemas de soporte, sistemas de monitoreo,
el equipo de blender, que es el cual va a transferir el oxígeno hacia la membrana, y muy importante, la manivela de emergencia. La manivela de emergencia que se utiliza cuando por algún motivo falla la corriente eléctrica de la centrífuga, no hay corriente eléctrica, no entra la batería y tenemos que hacer manualmente el manejo del flujo a través de la centrífuga. Otro sistema importante dentro del carro de ECMO es el intercambiador de calor, que veremos más adelante todas sus propiedades. Entonces, estos están disponibles, estos carros de ECMO, dependiendo de la centrífuga que nosotros vayamos a utilizar. Aquí tenemos el carro del sistema Sorin, ¿sí? De Livanova, con todos sus aditamentos y con todos sus complementos para el manejo del sistema de ECMO. En esta gráfica, en esta diapositiva, podemos ver cada tipo de centrífuga con su cono, ¿sí? Con su cono a utilizar y con su cono motriz donde va instalada cada centrífuga. Cada una de ellas tiene una capacidad en revoluciones por minuto, ¿sí? Capacidad de revoluciones, y cada tipo de cono también tiene un valor permitido de revoluciones por minuto, ¿sí? Sabemos que todas estas cuentan con baterías y con manivelas de emergencia, a excepción del sistema Pedimac y CentriMac, ¿sí? Las cuales no pueden ser accionadas con manivela de emergencia y siempre se debe de tener de respaldo otro equipo de monitoreo, ¿sí? Esto es importante. Durante la parte práctica, cuando ustedes vengan aquí a Monterrey, vamos a revisar cada una detalladamente y puedan ver cuáles son las características y las cualidades de cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, el sistema Rotaflow, aquí podemos ver la consola Rotaflow, y todos los que estemos en contacto con los pacientes y en el manejo y en el cuidado de los pacientes debemos de tener muy presente el conocimiento de todo, que corresponde a alarmas, a flujo, a nivel de batería, para poder tener una completa conocimiento de cada una de ellas, ¿sí? Podemos ver aquí, por ejemplo, qué representa cada sistema, cada iluminación, cuando está encendido, cuando está con batería, qué porcentaje de batería tiene el sistema. Y esto es importante para todas las bitácoras que se llevan a cabo de mantenimiento de estos equipos, ¿sí? Qué capacidad tiene la batería y qué vida media tienen estos equipos de baterías de cada sistema. Esto es importante, el que todos tengamos este conocimiento, ¿sí? Sabemos que las baterías, qué tiempo dura, qué tiempo tengo en el traslado de un paciente en cuanto a la funcionalidad de la batería. Esto es importante, y cuando a ciertos voltajes yo ya no tengo batería para utilizar, ¿sí? Dentro de los dispositivos de oxigenación, las membranas que van a hacer la función de oxigenación, pues sabemos todos que anteriormente se utilizaban membranas de polipropileno, ¿sí? Actualmente se siguen utilizando en cirugía cardíaca porque sabemos que son, pues lógicamente, menores horas de utilización. A raíz de esto, cuando en los primeros inicios de ECMO que se usaban estas membranas de polipropileno, pues lógicamente conforme iba transcurriendo el ECMO había mucha fuga de plasma a través de estas membranas, ¿sí? Se empezaron a hacer estudios importantes y se creó la membrana de polimetilpenteno, que son las membranas que se utilizan ahorita actualmente en ECMO, y que la característica más importante es que hay menos fuga de plasma, no hay fuga de plasma a través de estas membranas, que siguen teniendo poros, pero lógicamente poros más microscópicos, y esto hace la gran ventaja de estas membranas de poder utilizarlas por días o por semanas, ¿sí? Estas membranas, todas las membranas de ECMO que actualmente conocemos todas son de polimetilpenteno, ¿sí? Cada una estructurada con su diferente superficie de contacto, superficie de oxigenación. Entonces, todas son de polimetilpenteno. ¿Cuáles son las características de estos dispositivos o de estas fibras de polimetilpenteno? Por ejemplo, este ejemplo importante de Maquette,
que esta membrana pues tiene una adecuada difusión de gas a través de la membrana, lógicamente pues tiene una reducción importante en fuga de plasma. El purgado lo vamos a ver, es de fácil y rápido, de rápido acceso, y esta membrana tiene una característica especial, que tiene una membrana hidrófoba. ¿Qué pasa con la membrana hidrófoba? Al entrar la sangre, y si ésta puede llevar partículas de aire, esta membrana hidrófoba va a sacar estas partículas de aire a través de la membrana, en el área premembrana, ¿sí? Cuando entra la sangre a la membrana. Lógicamente que en entradas masivas de aire esta membrana puede ser insuficiente. La otra característica importante es el gradiente bajo de presión, ¿sí? Al paso de la sangre a través de la membrana. Cada membrana tiene una validación importante. ¿Hasta cuántos días nos puede permitir la utilidad? ¿Sí? Esta membrana tiene una validación por 14 días y están disponibles en membrana adulto y pediátrico, y cada una con el establecimiento del flujo permitido a través de esta membrana, ¿sí? Esto corresponde a la membrana hidrófoba, ¿sí? Que entra la sangre a través de la membrana, y a través de este puerto se pueden eliminar las partículas de aire que pudieron haber entrado, ¿sí? Existen dos modalidades, la modalidad adulto y la modalidad pediátrica, donde podemos ver el rango de flujo, el volumen de cebado de esta membrana, el área de intercambio de gas de la membrana, el área efectiva de superficie de intercambio de calor, sí, que está dentro de esta membrana, y las caídas de presión a ciertos flujos, al flujo de 5 a 7 litros, ¿sí? Entonces es importante el revisar los brochures de estas membranas para el conocimiento de todas estas especificaciones de cada membrana, ¿sí? Existen membranas de polimetilpenteno, no todas están disponibles en nuestros países, ¿sí? Pero tenemos la membrana de Medos, la membrana con diferentes tamaños, la membrana Euroced, que tiene membrana neonatal, membrana pediátrica y membrana adulto, con sus diferentes límites de flujo. La membrana Sorin de ECMO, muy utilizada en Latinoamérica, que tiene dos tipos de membrana, la membrana adulto y la membrana adulto con un límite de 5 litros, y la membrana pediátrica, ¿sí? Sabemos que cada membrana tiene su validación, ¿sí? de utilidad de uso, ¿sí? Pero en algunas membranas, aunque especifiquen esta validación, hay estudios importantes de comprobación de mayor número de días de utilidad. Sí, esta es otra membrana de Nipro, también disponible en Latinoamérica, que también tiene 3 diferentes membranas: neonatal, pediátrica y adulto, ¿sí? Con una recubierta de fosfolincolina, ¿sí? Tanto el circuito como la membrana, ¿sí? Este tipo de membrana se puede utilizar con las diferentes centrífugas que vimos anteriormente. Y actualmente también se está utilizando el sistema de ECMO Cardiogel. Es un sistema de componentes integrados, y es la única membrana que tiene una validación por 30 días. En un inicio se creó como una estrategia importante para los pacientes que son trasladados en ECMO, pero actualmente es un equipo que se utiliza muchísimo en las unidades de terapia intensiva de los pacientes que requieren ECMO, los pacientes adultos. Este sistema solamente tiene dos membranas integradas, que es la membrana de 5 litros y la membrana de 7 litros. ¿Cuál es la gran ventaja de esta membrana? Su fácil y rápido purgado, y la ventaja más importante es que todos los sistemas de monitoreo están integrados en esta pantalla táctil, ¿sí? Tenemos las revoluciones, el flujo, la presión negativa, la presión premembrana, la presión postmembrana, y tiene adaptado en la parte venosa este sistema de gasómetro en línea, que nos da la saturación venosa y la hemoglobina, el hematocrito en línea. Entonces tiene una ventaja sumamente importante, ¿sí? Aquí podemos ver la parte de la centrífuga integrada a
el área de membrana, ¿sí? Los brochures que nosotros tenemos de todas las membranas es importante para poder conocer en cada membrana, el ejemplo de esta membrana de Broset adulto, el volumen de cebado, ¿sí?, de esta membrana, el área de superficie, ¿sí?, el flujo máximo a la cual podemos tener esta membrana, el intercambiador de calor que se encuentra, acordémonos que tiene un compartimiento independiente de la sangre donde pasa, donde recircula agua a través del intercambiador y donde es importante que nosotros veamos y tengamos la cuestión, el área de superficie de calor y el performance factor, ¿sí?, que es el coeficiente de transferencia de calor, ¿sí? Entre más cercano, la mayoría de las membranas tienen factor, este performance factor de 0.64, 0.65 y pues nos habla del coeficiente de transferencia de calor. Esta es una ecuación que se hace tomando en cuenta la temperatura de la sangre que entra menos la temperatura de la sangre que sale sobre la temperatura de la sangre que entra y la temperatura del agua, ¿sí? Realmente todos los oxigenadores, todas estas membranas tienen una eficiencia en cuanto al intercambio de calor. Otro valor importante es el valorar en cuanto a la transferencia de oxígeno en determinados flujos, ¿sí? Todos estos sistemas son importantes de revisarlo, al igual que las caídas de presión, ¿sí? La caída de presión de cada membrana, ¿sí?, que es el paso de la sangre, ¿sí?, a través, al ir incrementando el flujo de ECMO, ¿sí? Esto es importante para cuando revisemos la cuestión de las presiones pre y postmembrana en ECMO, ¿sí? Sabemos que hay membranas que tienen otra superficie de contacto un poco más menor a esta, entonces tendrán una caída de presión un poco más alta. Entonces, la oxigenación es el balance entre el porcentaje de entrega de oxígeno a los tejidos y el porcentaje de consumo. Entonces, el objetivo es mantener una adecuada entrega de oxígeno, optimizar el contenido arterial de oxígeno, importancia el valor de la hemoglobina, de la saturación de entrada a la membrana y de la saturación de salida, cómo debemos de optimizar el gasto cardíaco y el flujo de ECMO, el establecimiento del flujo importante de ECMO. ¿Y cómo hacemos este monitoreo de la oxigenación a través de esta membrana? Sabemos que el dispositivo o el mezclador de gases es el que va a aportar el oxígeno a esta membrana, ¿sí? Entonces, es bien importante vigilar este aspecto de manera regular. ¿Cómo vamos a vigilar que realmente estemos aportando el correcto oxígeno a esta membrana? Pues monitoreando la gasometría arterial del paciente, que es la gasometría más importante, ¿sí? La gasometría postmembrana, que me va a estar evaluando las condiciones de la membrana en cuanto a oxigenación y en cuanto a barrido de CO2, y la gasometría venosa, que en el caso del ECMO venoarterial, pues me va a indicar o me va a mostrar el valor de la saturación venosa, que es el valor más importante de la entrega de oxígeno a los tejidos. Y en el caso del ECMO venoso, pues me va a dar muchas referencias si hay datos de recirculación, ¿sí?, cuando esta saturación venosa aumente. Entonces, las tres gasometrías son importantes. La gasometría arterial es importante porque a través de ella vamos a hacer los cambios en cuanto al flujo sweep, ¿sí?, de este dispositivo que es Blender, que es el mezclador de gases. Aquí podemos ver esta gráfica donde podemos ver cómo después de que impulsamos la sangre de la centrífuga a través de la membrana, cómo se lleva a cabo este intercambio de entrada de oxígeno y eliminación de CO2, ¿sí?, con el dispositivo del Blender. Hay que identificar en el oxigenador todos estos entradas de oxígeno y eliminación de CO2 y evitar siempre el obstruir esta salida. Cuando ya se ha establecido el flujo nominal, que es el cual la sangre venosa con una saturación al 70 o al 75% y con hemoglobina de 12 entra a la membrana y sale con saturaciones arriba de 95 a 100%.
Es importante seleccionar la membrana de acuerdo a esta relación o a este flujo nominal, ¿sí? En cuanto al barrido del CO2 o al flujo sweep, con frecuencia se utiliza un flujo de gas igual al flujo sanguíneo, una relación 1 a 1, y se va ajustando posteriormente para mantener un PCO2 sistémico en el rango deseado. Aquí es importante que cuando estamos iniciando el, 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 el ECMO, esta relación pueda ser un poco menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de evitar barridos bruscos de CO2, sobre todo en los neonatos, ¿sí? Por la situación de este cuidado y los cambios del CO2 y la repercusión a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, al aumentar el flujo de gas barrido, se aumentará el aclaramiento de PCO2, ¿sí? De CO2, sin afectar la oxigenación. O sea, vamos a barrer más CO2. Al disminuir el flujo de gas barrido, se va a aumentar el PCO2 sin afectar la oxigenación. Todos estos cambios los vamos a hacer de acuerdo a los resultados de la gasometría arterial. Cuando tenemos ya un paciente con varios días de ECMO, puede haber condensación de vapor de agua, ¿sí? Dentro del compartimiento del gas de las membranas. Esto puede limpiarse aumentando de manera intermitente por segundos el flujo de gas barrido. Esto es importante porque si hay mucha condensación podemos tener CO2 elevados. Entonces hay que tener precaución con estos sistemas. Otro aditamento importante dentro del circuito de ECMO es el Better Bladder. Este es un dispositivo que se coloca en la línea venosa del circuito y nos va a permitir la medición de la presión negativa, ¿sí? Esto permite diagnosticar estados de volúmenes bajos en el paciente y su diseño flexible permite identificar variaciones en la precarga, ¿sí? Existen dos tamaños, el tamaño pediátrico de 1/4 y el tamaño adulto de 3/8. La ELSO registra una mayor incidencia de fibrina o de presencia de trombosis en los Better Bladder en pacientes cuando se utilizan en pacientes de menos de 5 kilos. Entonces hay que tener esta precaución, ¿sí? Pero realmente pues tiene una muy buena utilidad porque nos va a permitir en presiones negativas elevadas el que podamos identificarlo y al colapsarse este sistema o esta vejiga. Otro aspecto importante dentro del monitoreo que se lleva a cabo en el circuito de ECMO es la presión. La presión, debemos de estar midiendo 3 presiones. La presión venosa, ¿sí? Que generalmente es negativa, la presión premembrana y la presión postmembrana, ¿sí? Sabemos que hay dispositivos que los cuales nos pueden estar midiendo estas presiones o monitoreo dentro de la unidad de terapia intensiva. Debemos de identificar dónde hay presión negativa dentro del circuito y dónde hay presión positiva, ¿sí? ¿Qué nos refleja la presión negativa o la presión en la línea venosa? Refleja el trabajo de la centrífuga para obtener el drenaje venoso y mantener el flujo sanguíneo. Debemos de evitar presiones negativas elevadas mayores de 60 porque estas presiones negativas elevadas van a hacer que se genere mayor hemólisis. Cuando se habla de hemólisis es cuando también aparece hemoglobina libre en concentraciones superiores a 50 miligramos por decilitro, ¿sí? Y pues está muy relacionada en el ECMO a estas presiones negativas elevadas, ¿sí? Tenemos que valorar la volemia, tenemos que valorar la posición de la cánula para evitar estas presiones negativas. Sabemos que en esta parte del circuito vamos a estar midiendo la presión negativa antes de la llegada a la centrífuga, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esta presión? Cuando se genera presión negativa alta debido a hipovolemia, cambios en la posición del paciente, cambios en la posición de las cánulas, cambios en la presión intratorácica debido a tos o a otro fenómeno, el flujo sanguíneo generalmente va a disminuir, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Primeramente, tenemos la respuesta principal es disminuir las revoluciones por minuto, ¿sí? Para determinar la causa de la oclusión intermitente y implementar una solución. Si es volumen, si es por una posición del paciente, ¿sí? Si es que la cánula venosa se acodó, si es que la cánula venosa se adhirió a las paredes del vaso. Entonces, tenemos que estar vigilando qué fue lo que desarrolló esta presión
negativa aumentada. Toda interrupción en el drenaje puede provocar cavitación, ¿sí? Y esto es importante porque la cavitación saca los gases disueltos, o sea, el oxígeno y CO2 de la solución, ¿sí? Y puede permitir entrada, formación de aire. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando tenemos una disminución del flujo? ¿Sí? La disminución del flujo puede ser por dos motivos. ¿Sí? Acordémonos algo bien importante. El circuito de ECMO es un circuito cerrado. ¿Sí? Entonces, el flujo de ECMO o las variaciones en la centrífuga van a depender o van a variar de acuerdo a el lado venoso o al lado arterial del circuito de ECMO, ¿sí? A diferencia de cirugía cardíaca, que los cambios en la centrífuga o en la variación del flujo son solamente en el lado arterial. Aquí no, en el ECMO estamos en un circuito cerrado, entonces las variaciones del flujo pueden ser por situaciones en el lado venoso o por situaciones en el lado arterial. Entonces, si sabemos que es en el lado venoso, ¿sí? Si hay presión negativa alta, lo primero es disminuir revoluciones, revisar cánulas, revisar posición, administrar volumen si es necesario, si es volemia, ¿sí? Si este respondió bien, pues ir aumentando el flujo de ECMO de nuevo. Si no respondió al volumen, si no respondió a esta movilización o a esta disminución de las revoluciones, tenemos que pensar en otras situaciones que pueden estar pasando, ¿sí? En el paciente, como neumotórax o hemotórax y solicitar radiografía y ver qué es lo que está pasando. Pero cuando la presión negativa está normal y se nos fue el flujo de ECMO, tendríamos que revisar si es una resistencia al flujo, ¿sí? Si no es en el lado arterial, en el cual tendríamos que igual disminuir las revoluciones, revisar la posición de la cánula, que no haya presencia de trombos, que no haya dobleces y verificar si tenemos el puente, verificar este lado arterial, si no hay una obstrucción a través de la cánula arterial, ¿sí? Es bien importante determinar si esta disminución de flujo es por una situación en el lado venoso o es una situación por el lado arterial del circuito de ECMO, ¿sí? Otro aspecto también relevante es la medición de las presiones premembrana y posmembrana, ¿sí? Esto es importante y lo debemos estar monitoreando cuando tengamos al paciente de ECMO, ¿sí? En el cual estas presiones en el lado premembrana, ¿sí? Y en el lado postmembrana esta diferencia entre estas presiones nos hablan de resistencia en el oxigenador, ¿sí? Y usualmente indica coágulos en la membrana. Hay que evitar tener esta delta de presión mayor de 60 o mayor de 100, ¿sí? Porque ya nos habla que hay presencia de trombos, ¿sí? Dentro de la membrana, ¿sí? Para la selección de cánulas y del circuito, es importante porque va a depender del paciente, del diagnóstico, del peso, de la talla, de los flujos sanguíneos y lógicamente del tipo de ECMO a instalar, si es ECMO venovenoso o es ECMO veno arterial. Esta selección la realizamos en conjunto con el cirujano, con el médico y con el perfusionista y los flujos están determinados, ya establecidos para ECMO veno arterial y para ECMO venovenoso, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, en el ECMO veno arterial, ¿sí? Neonatos de 100 a 150, pediátricos de 80, adultos de 60 mililitros por kilogramo de peso por minuto y normalmente en el ECMO venovenoso se incrementa un 20%, ¿sí? Del flujo que corresponde a veno arterial, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos es saturar el mayor volumen posible del gasto cardíaco del paciente. La selección de las cánulas las vamos a hacer, existen ya las tablas donde ya no tenemos que estar revisando estas caídas de presión de las cánulas, sino que ya hay gráficas ya establecidas de acuerdo a cada cánula, de acuerdo a cada flujo que vayamos a dar, de acuerdo al acceso, de acuerdo al flujo que vayamos a dar en ECMO, ya está establecido qué cánula le podemos dar, tanto cánula arterial como cánula venosa. Pero esta selección de cánulas va a depender de la siguiente manera. La cánula venosa
Lo ideal es que tengamos una caída de presión de menos de 50 milímetros de mercurio y la cánula arterial menos de 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Esto es importante cuando hagamos esta selección de las cánulas. Este es un ejemplo. Por ejemplo, estas son cánulas arteriales, ¿sí? De 19 French con 15 centímetros de longitud, 19 French con 23 centímetros de longitud. Esto lo vamos a determinar qué cánula, si va a ser colocada en cuello, si va a ser colocada en femoral, cuál es la cánula y la longitud que vayamos a seleccionar. Por ejemplo, aquí tenemos esta cánula. Si yo voy a dar un ejemplo, 4 litros de flujo, y dijimos que la cánula debe de tener un gradiente de 80 a 100, nosotros vamos a identificar aquí a 80, ¿sí? Nosotros, a este paciente le correspondería una cánula 19 French arterial, ¿sí? 19 French arterial con este gradiente de presión, ¿sí? Y en el caso de la cánula venosa, igual, si vamos a dar 4 litros, ¿sí? 4 litros y yo quiero una caída de presión de entre 40 o 50, podríamos darle a una cánula 23 French, ¿sí? Y así sucesivamente de acuerdo a el flujo que nosotros vayamos a dar en el ECMO. Esto se aplica igual a las cánulas de doble lumen que van a ver ustedes cuando veamos accesos vasculares. Estas cánulas de doble lumen se utilizan para ECMO veno-venoso, ¿sí? Es una cánula con doble puerto, una de entrada y uno de salida, y al igual que estas otras cánulas también tienen su caída de presión. Por ejemplo, si nosotros vamos a dar un flujo en un neonato, ¿sí? De medio litro de flujo, ¿sí? Aquí tenemos esta caída de presión y aquí tenemos esta para el lado arterial. Entonces, a un bebé que requiera un flujo de 500 mililitros le daríamos la cánula 13 French, ¿sí? Y en la cual vamos a tener una adecuada drenaje y en cuanto a caída de presión en el lado arterial y en el lado venoso y en el lado arterial. Sabemos que los accesos vasculares eso es muy importante en el ECMO y que la selección del perfusionista, de la enfermera ecmóloga y del cirujano es importante, el seleccionar la cánula para el acceso vascular determinado ya para ECMO. Las cánulas, al igual que la membrana y que el circuito, tienen recubiertas especiales según la empresa que las fabrique. Y esta es la cánula de doble lumen, ¿sí? Para ECMO veno-venoso, ahí desde 13 French hasta 31 French para tamaño adulto, ¿sí? Y tienen la gran ventaja que es solo un acceso vascular en yugular derecha, ¿sí? Otro aspecto importante es el monitoreo de la saturación en línea. Sí, sabemos que hay diferentes dispositivos para este monitoreo, que cada uno cuenta con sus valores establecidos y permitidos. Se adaptan conectores especiales de cada monitor al circuito de ECMO. Sí, antes, al momento de que uno está preparando el circuito, se adaptan todos estos conectores especiales para el monitoreo de saturación, de hematocrito o de incluso de gasometría completa en línea. Situación importante es el intercambiador de calor. Todos sabemos que estos dispositivos se usan en las membranas, ¿sí? En cada membrana de ECMO tiene su compartimiento y cada uno tiene de diferente, el dispositivo consiste de diferente manera. Unos tienen tubos de acero inoxidable, como vemos aquí, ¿sí? Tubos de acero inoxidable por donde en una porción pasa la sangre y en otro recircula el agua a través del dispositivo del intercambiador de calor, ¿sí? Ya hablamos del coeficiente de transferencia. En el caso de Maquet, ¿sí? El intercambio dentro de la membrana es, por una parte, está los túbulos de la sangre, del oxígeno, y por otro, el paso del agua a través de esta membrana, ¿sí? Existen diferentes tipos de intercambiador de calor. Sabemos que los pacientes que se encuentran en ECMO generalmente están en normotermia. Es una parte importante del circuito, sobre todo en los neonatos.
el mantenimiento de la temperatura a normotermia, solamente en casos especiales, por ejemplo, en aquellos pacientes que se encuentran con sepsis y con un incremento en su consumo de oxígeno, se puede permitir por indicación médica el disminuir a la temperatura de la sangre a través del circuito, o en aquellos pacientes que se toman en ECMO posparo y que también quieren disminuir eh, disminuir un poco las demandas de oxígeno, entonces podemos disminuir la temperatura a una hipotermia leve, ¿sí? Otro equipo de monitorización de apoyo es el NIRS, que es la oximetría cerebral, que es importante siempre monitorearla tanto en el ECMO veno-venoso como en el ECMO veno-arterial. Pacientes que requieren la utilización del prisma, también se puede adaptar a esta terapia de reemplazo renal al circuito de ECMO, dependiendo de cada grupo si desea conectarlo al circuito de ECMO o a ponerlo en forma independiente, ¿sí? Todos sabemos que los pacientes de ECMO están con un monitoreo de la anticoagulación y el único sistema que tenemos cerca de la cama del paciente es el monitoreo del tiempo de coagulación activado. Cuando se vea todo lo de anticoagulación, se va a dar la importancia que se tiene en cuanto a la anticoagulación. Otro monitoreo importante es la medición del flujo sanguíneo a través del Transonic, de este sistema. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos a los neonatos con sistemas de centrífuga? Este flujo que nosotros damos a través de la centrífuga puede variar. Entonces puede variar en 100 o 150 mililitros del flujo real. Entonces es importante porque a flujos menores de 1 litro, la centrífuga puede dar este cambio o puede dar estos valores de alteración del flujo. Entonces es importante tener el flujo exacto que nosotros estamos dando a estos neonatos, a estos bebés. Entonces hay que adaptarle al circuito unos sensores de Transonic para estar midiendo este flujo real en neonatos. Sabemos que la instalación del ECMO puede ser en el quirófano, lo ideal, en quirófano, en salas de hemodinamia, ¿sí? O en las salas de terapia intensiva cuando por una situación de urgencia no es posible llevar o trasladar a este paciente a un área quirúrgica, ¿sí? Y siempre antes de instalar el ECMO, el perfusionista o la enfermera ecmóloga tiene que llevar un control importante de checklist de todos los datos del paciente, de todo lo que compete a el inicio del ECMO y a la historia de su patología de base y a todos los exámenes de laboratorio que son importantes antes de iniciar el ECMO. Importante el verificar todo el checklist en cuanto a cánulas, membranas, reactivos, conectores, tubos extras, todo lo que compete al llenado primario. Esta es una gráfica importante sobre todo el checklist que debemos de tener al inicio de ECMO, ¿sí? Y ya que se procede a realizar todo el protocolo de la instalación, ya tenemos seleccionadas las cánulas que vamos a utilizar, la revisión de todos los equipos del carro de ECMO, centrífugas, alarmas, batería, manivela de emergencia, el intercambiador de calor. Recuerden que no hay algunos intercambiadores que no tienen batería, ¿sí? Entonces es importante el establecer la conexión correcta apropiada, el protocolo de apertura del circuito en forma estéril, todo el monitoreo de presión, todo el monitoreo de anticoagulación que se tiene que tener en el paciente de ECMO y algo muy importante, el cebado del circuito, ¿sí? Sabemos que si en los neonatos o en los pediátricos que se requiere ECMO, se requiere sangre. Sabemos que se tiene que avisar a banco de sangre cuando un paciente se va a instalar en ECMO porque va a requerir del apoyo de los componentes sanguíneos, ¿sí? De estar utilizando plasma, crioprecipitados y sangre. La sangre, lo ideal es que sea de menos de 5 días de extracción por todo lo que ya sabemos que compete a una sangre con mayor días de extracción en cuanto a lactato, en cuanto a potasio, en cuanto a altos niveles de glucosa y el impacto que tiene esto en el circuito de ECMO en un neonato sobre todo, ¿sí? Ya una vez que tengamos todo esto, pues se va a proceder al establecimiento de
los flujos del inicio del ECMO. En cuanto al cebado del circuito, el tipo de llenado primario va a depender de las condiciones del paciente, ¿sí? En caso del adulto con buen hematocrito, pues este se puede realizar sin sangre, pero en los neonatos es bien importante y en los pediátricos el agregar sangre al llenado primario. Recordemos que esto es importante porque la sangre a utilizar, como ya lo mencioné, debe de ser menor de 5 días de extracción. El circuito es llenado en condiciones estériles con plasma light, con solución fisiológica y se va a hacer circular a través de una bolsa de entrada con salida a través del circuito permitiendo la eliminación de las burbujas. Generalmente muchos grupos agregan albúmina para recubrir las superficies del circuito, ¿sí? Cuando se hace este prime primero para circular y para eliminar todas las burbujas que pueden haber quedado en la membrana y en el circuito. El cebado con sangre, generalmente sabemos que la heparina que se coloca en el circuito de ECMO es una unidad de heparina por mililitro de llenado, ¿sí? Al cebado con sangre se le agrega albúmina, bicarbonato, gluconato de calcio para reemplazar el calcio unido al citrato de la sangre de banco y plasma fresco, ¿sí? Se va a tomar una gasometría del circuito para ajustar los valores del mismo, ¿sí? Y ya una vez que tengamos toda esta sangre con todos estos agregantes, se va a reemplazar por la solución fisiológica que pusimos en un inicio en el circuito, ¿sí? Generalmente la mayoría de los circuitos adultos con la membrana tiene un volumen de 800 mililitros y el circuito pediátrico de 400 mililitros. Recordemos que esto esto va a circular a través del circuito hacia el paciente. Entonces, este volumen compete en el neonato aproximadamente el incrementar un 50 a un 60% su volumen circulante, en el pediátrico un 40% y en el adulto representa un 25% de su volumen circulante. Este es este cebado del circuito de ECMO. En instituciones hospitalarias donde se tiene establecido el soporte de vida de extracorpóreo, el ECMO, para pacientes posparo o en paro, se cuenta ya con circuitos armados y purgados, ¿sí? Lográndose mantener hasta por 30 días, realizándose cultivos al mismo, ¿sí? Periódicamente. Esto, pues hay instituciones que tienen un alto volumen de ECMO y se puede permitir o se adapta el que se encuentren circuitos ya armados y purgados, ¿sí? ¿Esto qué es lo que hace? Pues nos permite actuar ante una emergencia y proceder a la canulación del paciente e instalar lo más pronto posible el sistema de ECMO. Una parte primordial que compete al perfusionista, a la enfermera que está a cargo del paciente, a la enfermera ecmóloga y al médico es el chequeo del circuito. Tenemos que mantener la integridad del circuito, tenemos que identificar, prevenir y minimizar las complicaciones mecánicas, que después en otra plática la vamos a ver, ¿sí? Porque debemos identificar estas situaciones para mejorar y minimizar complicaciones en el circuito. Esto se debe de hacer al inicio del turno, con horario, y es importante que el médico que está a cargo del paciente, la perfusionista y la enfermera, tengamos esta revisión del circuito constantemente, ¿sí? Cómo debemos de examinarlo, cómo debemos de tener siempre una linterna y cómo debemos ir analizando desde la salida de la cánula, ¿sí? Arterial o venosa, ¿sí? Cómo debemos de ir examinando la coloración, debemos ir el calor, el examinar todos los signos vitales del paciente, el examinar los sitios de canulación, las cánulas, presencia de sangrados, signos de infección, acodamientos en las líneas, la correcta posición de las cánulas conforme al paciente, y cómo esto puede en un momento dado favorecer el retorno de estas cánulas. Verificar los colores, sentir el calor, la temperatura de esto, ¿sí? Siempre tenemos que estar con esta linterna ahí en el carro de ECMO y buscar presencia de trombos, de aire, verificar las llaves, los puertos que estén bien colocados, ¿sí? Vigilar el intercambiador de calor, las conexiones, si la temperatura
es correcta, ¿sí? Si el motor está encendido, si checar la temperatura tanto del agua como la temperatura del paciente, el examinar toda la cuestión de la membrana, del oxigenador, el chequeo de estas presiones que ya lo habíamos comentado, de la presión premembrana, de la presión posmembrana, el buscar presencia de trombos, presencia de fibrina, sobre todo en los conectores, ¿sí? Esto es importante y ya es parte del chequeo y es parte de lo que tenemos que nosotros reportar a todos los que siguen en la siguiente guardia. Examinar el blender, verificar el FIO2, el flujo de gases al momento de la entrega de guardia, ¿sí? Si nadie va y accidentalmente disminuye o aumenta este flujo de gases. Checar siempre que exista tanque de emergencia con flujómetro y con presión de llenado adecuado ante cualquier posible emergencia. Examinar el cono, examinar acodaduras, verificar los conectores. Acordémonos también de revisar las conexiones de parina, su concentración, dosis, quién la preparó, el volumen, la fecha y la hora de preparación. Esto nos puede evitar errores importantes en la anticoagulación del paciente, ¿sí? Sabemos que todos estos equipos tienen un recubrimiento, pero esto no exenta de que el paciente debe estar anticoagulado en ECMO y que compete a todos nosotros el hacer estas revisiones constantemente, ¿sí? Tenemos que verificar en la bomba centrífuga, buscar aire, trombos, que esté bien posicionado el rotor, ¿sí? Verificar las revoluciones por minuto, ¿sí? Acordémonos que las revoluciones las movemos solamente nosotros con el botón, ¿sí? Lo que va a variar es el flujo. Tenemos que siempre tener localizada la manivela de emergencia en una buena posición, en una buena colocación dentro del carro de ECMO, ¿sí? Asegurar la disponibilidad de las pinzas, que es muy importante, de pasta conductora y de la linterna. Debemos de checar todas las conexiones eléctricas del carro y la caja de emergencia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a haber en la caja de emergencia? Conectores, tijeras estériles, pinzas, soluciones, ¿sí? Soluciones ante una emergencia que se llegue a presentar. Y toda esta revisión tiene que estar reportada en una lista importante de reportes y de observaciones durante la guardia. Siempre se tienen que definir, que lo vamos a ver después en complicaciones mecánicas, los roles ante una emergencia, ¿sí? Acordémonos que el paciente depende del ECMO, ¿sí? Para su vida. Entonces, el actuar inmediatamente o el actuar correctamente, pues evita estas complicaciones. Siempre tenemos que establecer por turno las maniobras a realizar en caso de una emergencia. ¿Y qué hacer? ¿Qué es lo que va a hacer cada miembro del equipo ante una situación? Pedir ayuda, eso es algo bien importante. Hay problemas técnicos graves que nos hacen que tengamos que salir de ECMO en forma urgente o de parar el ECMO en forma urgente, ¿sí? Cuando hay un problema grave de la bomba, del circuito, una falla de la bomba, alguna decanulación accidental, una ruptura del circuito, embolismo aéreo masivo o falla severa del oxigenador. Es importante siempre contar con pinzas porque tenemos que hacer un pinzamiento inmediato del lado arterial, del lado venoso, detener la centrífuga, cerrar el flujo de gases y llamar y solicitar ayuda, ¿sí? Esto es bien importante. Y, lógicamente, soportar al paciente con el ventilador con FIO2 al 100%. Y si es necesario, incluso empezar con maniobras de resucitación cardiopulmonar, si el paciente llega a tener colapso circulatorio. Esto lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos complicaciones mecánicas, pero es importante que desde ahorita, desde un inicio, sepamos que esto se puede presentar y puede tener consecuencias graves al paciente. Algo importante es que al final de todo esto es la base de datos. Es importante llevar un control importante por turno de la base de datos, de las observaciones que veamos, de los cambios en las presiones, de los ingresos que podamos tener dentro cuando estemos con el paciente de ECMO, del control del balance de líquidos y de todo lo que compete a situaciones que se puedan presentar durante el cuidado y el manejo de los pacientes que tenemos en ECMO. Yo creo que es una plática muy amplia, hay muchas situaciones importantes del circuito, es la parte fundamental de esta terapia,
el que nosotros cuidemos y vigilemos todo lo que pasa y que conozcamos toda la fisiopatología que hay atrás del circuito de ECMO, de la membrana de ECMO, de los flujos que damos en ECMO. Estoy atenta a todos sus comentarios y a todas sus sugerencias y gracias por toda su atención.